Saludos, profesor. Somos el grupo B conformado por Abel Barrera, Miguel Maldonado y mi persona José Martínez. Aquí vamos a hacer la explicación sobre el checklist y las consultas avanzadas. Empezamos con los checklists de instancia y memoria. En la primera se puede ver que nos pide que configuremos todos esos parámetros y el resultado, como se puede ver en la captura de pantalla, solo aparece sistema alterado porque se lo hizo de manera correcta. En la segunda, en el segundo checklist pide que se consulte la memoria SGA. Solo con ese query del select y el resultado son la memoria de fits, el variable fits, el database buffers y el redo buffers. Y también se puede observar que con un query un poquito más largo, un poquito más complejo, se pueden observar más del espacio SGA. El tercer checklist es consultar cuánta memoria PGA se tiene disponible, que otra vez con el query select y el value se puede ver la memoria PGA. Y para establecerlo de mejor manera se hace con el query alter system set y en este caso se lo agregó a 200 megas. Y el mensaje de que se lo hizo correctamente es el de sistema alterado. En el cuarto query de configurar el servidor en modo compartido, se lo hace con el query alter, con el share servers y el head patches. Que si se lo hizo correctamente, saldrá el mensaje de sistema alterado. En el checklist número 5 que se configure el servidor para manejar un escenario pool de conexiones. Con los queries que se ven en la captura de pantalla, el de Alter Session, Process and Share Services, también al ejecutarlo de manera correcta, sale el mensaje de sistema alterado. A continuación, mi compañero Abel Barrera. Eh, buenas con todos. Mi nombre es Abel Barrera y a mí me tocó el apartado de procesos y archivos. Bueno, en este apartado trabajamos con los procesos internos de Oracle. Lo que hicimos fue configurar el número de procesos de BWN y el ARCN a 10. Eh, verificamos que el proceso de PMON o SMON estén activos. En el caso de PMON, nos permite ver el tiempo de actividad y en el caso de SMON, se encarga de tareas de mantenimiento automático. También se configuraron lo que son los checkpoints para que se ejecuten cada 4 segundos, mejorando la escritura de los datos. Simulamos un escenario con 5 usuarios conectados, ejecutando diferentes consultas y usamos la herramienta para identificar qué consulta consumía más recursos y eliminamos ese proceso. Eh, Finalmente se creó un bloqueo intencional con el query sobre una tabla y realizamos el desbloqueo manual del proceso. Para el apartado de archivos, en esta parte se configuran los Flash Recovery Area en la ruta de copias de seguridad para almacenar los backup y redo log. Activamos el auto backup de control file y el file. Usamos el Earthman para hacer un respaldo de table space y sus 3 data files, almacenándolos en otra unidad. Luego eliminamos 2 data files desde el sistema operativo para simular una pérdida y realizamos el restore y el recovery usando el Airman. También ajustamos el tamaño de archivo del control a 3 MB y configuramos el archivo de spfile.ora con las mejoras prácticas y asignamos una ubicación personalizada en Redo para los archivos de RedoLog. Gracias. A continuación voy a presentar las 10 consultas básicas de nuestro proyecto.
Nuestro proyecto, de manera general, se trata de un sistema de medicina, de hospital. Como primer sentencia avanzada, tenemos la de obtener los pacientes con sus médicos asignados y la especialidad. Lo que se hizo fue un select del nombre y apellido del paciente, nombre y apellido del médico y la especialidad del médico. Se hizo un join en la tabla paciente y en la tabla consulta para comparar el paciente ID, y lo mismo se hizo un join en la tabla cita médica y en la tabla médico para comparar el médico ID. Y si ejecutamos esta sentencia, nos presenta los nombres y apellidos del paciente y los nombres y apellidos del médico con su especialidad. Como segunda sentencia, tenemos de obtener los diagnósticos y los tratamientos asociados a una cita médica específica. Lo que hicimos fue hacer un select de la tabla de diagnóstico, de la tabla de tratamiento, la descripción, fecha de inicio y fecha de fin. Hicimos un join para comparar las tablas diagnóstico y tratamiento en la columna de diagnóstico ID, en donde la cita ID sea igual a 1. Si la ejecutamos, nos presenta todos los diagnósticos de la cita médica 1. Como tercera consulta, tenemos la facturación total por paciente con formato monetario. Lo que hace es seleccionar el nombre y apellido del paciente y hacemos uso de la función sum para calcular el total facturado. Hacemos un join para comparar en la tabla paciente y en la tabla facturación el paciente ID y los agrupamos por nombre y apellidos del paciente. Una vez ejecutadas, nos presentan nombre y apellidos del paciente con el total facturado. En la cuarta consulta es obtener el historial de pagos de un paciente con sus facturas. Hacemos un select del nombre, de la factura ID, del, del monto pagado, y hacemos uso de la función luchar para formatear la fecha en el formato establecido aquí, que sería la fecha de pago. Al ejecutarla, nos presenta el paciente Juan, el monto facturado y el monto pagado, y con la fecha de pago establecida. Como quinta consulta, tenemos obtener la cantidad de tratamientos por diagnósticos. Lo que es un select del diagnóstico ID, de la descripción y una cuenta de todos los números de tratamientos. Para ello hace un join de la tabla tratamiento y la tabla de diagnóstico comparando el diagnóstico ID y lo agrupamos por diagnóstico ID y descripción. Nos presenta todos los diagnósticos y los números de tratamientos. Como sexta consulta tenemos obtener pacientes cuyo diagnóstico tiene más de 3 tratamientos. Para ello hacemos una subconsulta del select paciente, nombre, apellido, descripción. Hacemos las respectivas joins para comparar que sean los mismos datos. Y en la subconsulta hacemos un select del paciente ID de la tabla cita médica. Hacemos los joins correspondientes, los agrupamos por paciente ID, en donde los tratamientos sean mayor a 3, y los agrupamos por paciente ID. Al ejecutarlo nos presenta al paciente número 1, que es el que tiene más de 3 tratamientos, y nos especifica cuál tratamiento tiene. Como séptima consulta tenemos obtener médicos que han tenido al paciente con ID número 5. Para ello realizamos una subconsulta, seleccionamos el nombre y apellido del médico de la tabla médico, y en la subconsulta seleccionamos el médico ID de la tabla cita médica, en donde el paciente sea igual a 5. Al ejecutarlo nos presenta a los doctores que han atendido al paciente con ID número 5. Como octava consulta, dice obtener pacientes que fueron admitidos entre 2 fechas. Hacemos un select todo de la tabla de admisión, en donde la fecha de admisión esté entre la fecha primera y entre la fecha segunda. Y nos presenta todo lo que está en ese rango de fechas. Como novena consulta, tenemos que obtener la factura con el monto total más alto. Para ello hacemos una subconsulta de la factura ID en el formato establecido de la tabla facturación. Y en la subconsulta obtenemos el máximo monto de la tabla facturación.
Nos presenta el ID de la factura y el monto total. Y como última consulta tenemos obtener el nombre de los médicos cuyo salario es mayor que el salario máximo de los médicos de la especialidad cardiología. Hacemos un select del nombre y apellido del médico y comparamos donde médico ID sea mayor a cualquiera de la subconsulta, obtenemos el médico ID de la tabla médico con la especialidad cardiología y nos presenta a todos los doctores que el salario mayor es mayor al del cardiólogo. Eso sería todo por la presentación. Gracias.